Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por el tiempo que hemos tenido de poder compartir juntos, de tener este tiempo de poder cantarte a ti, a tu gloria, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra. Danos corazones enseñables y danos este tiempo, Señor, como pastores, no pensar en nuestro rol o lo que estamos haciendo todo el tiempo en la iglesia, sino que ahora nos sentemos a escuchar tu palabra, Señor. Quita toda distracción, que solamente aprovechemos este tiempo para aprender de ti, Señor. Padre, esa es nuestra oración. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Did you leave your phone? No, that stays there. Okay. I'm also going to use the space. Buenas noches. Good night. That was it. Eso es todo. I would love to know who's here. Quiero saber quiénes están aquí. If you're the main preacher at your church, please stand. Si tú eres el predicador principal en tu iglesia local, por favor ponte en pie. Wow. Okay, please be seated. ¿Pueden sentarse? Everybody stand up. Todo el mundo póngase de pie. If you currently live and serve in Mexico, please be seated. Si tú eres pastor y sirves en México, puedes sentarte. Okay, so that's most people here. La mayoría son de aquí. If you currently live and serve in the United States, please be seated. Si sirves en los Estados Unidos, puedes sentarte. That's a bunch of other people here. Un grupo más. So then where are these people from? ¿De dónde son el resto de ustedes? Let's find out. If you're from Spain, Si please be eres de seated. España, por favor, siéntate. I don't think we have anybody from Spain. France, De Francia. please be seated. Portugal. Portugal. Brazil. De Brasil. I know they speak Portuguese, but you know, there's Spanish speakers there. De que hablan en portugués, pero también hay gente que habla español. ahí. Venezuela. De Venezuela. Welcome. Bienvenido. Colombia. De Colombia. A lot of Colombians. Muchos de Colombia. Argentina. Argentina. Guatemala. De Guatemala. Sudan. Honduras. Honduras. Costa Rica. Costa Rica. Panama. Panamá. Puerto Rico. Puerto Rico. There went 1, 2. Florida. No. La Florida no. No. Let's see. Uruguay? Surely not. Uruguay. Paraguay. Paraguay. Wow. Good to see you. Muy bueno verte. Yeah. Chile. De Chile. Peru. De Perú. Ecuador. Ecuador. Okay. One Ecuador. We've got 3 left standing. Cuba. De Cuba. There you Dominican Republic. República Dominicana. A misplaced person in Haiti. Hay alguien de Haití. We've got 2 left. Nos quedan 2. Now, are you both serving in the countries that you were born in? ¿Están sirviendo en el país donde nacieron? One no. No, but yes. You can do that in Spanish, can you? All right. Panama? Center of South America. Hard. I've said Uruguay. I've said Paraguay. I've said Peru. You got one left. Uruguay, Paraguay. Argentina, I've said. No, don't tell me. He whispered Bolivia. Bolivia. Oh, okay, there you both of you. Okay. Well, it's good to see you, brothers. Es un gozo poder verles, hermanos. I've been looking forward to this time Estoy muy animado por este tiempo to juntos learn more about your work. para poder aprender un poco del trabajo que ustedes hacen. And I just need to know what time I'm supposed to be quiet.
You got like 45, 50 minutes. So if it's 7:26 right now, Uh-huh. you would like me to be quiet at I don't know, 8:10. maybe 8:15, 8:10, 18:15. 8:10. Just going to mark that down because I could go on forever. Yo puedo continuar toda la noche, así que por So- favor déjenme saber cuándo parar. We'll say 8:10 and see what happens. Vamos a ver qué sucede. 7:50, 7:40. Well, I better get on. Okay. Ok, mis hermanos. The first thing we have to see if we're going to think about the church Lo primero que vamos a hablar en esta ocasión cuando hablamos acerca de la iglesia is in the most fundamental sense. es en el aspecto más fundamental. The church is not in any crisis. La iglesia no está en una crisis, mis hermanos. You need to know that. Ustedes tienen que saber y entender eso. The church is a place that is created by God's own Spirit. La iglesia es una comunidad creada por Dios mismo. It's a people that have God for their author Es un grupo de personas que salen del autor de la iglesia and being in his presence forever as our fate and future. y están en su presencia eternamente y para siempre. You may say, but Mark, I've read history. I know that there was a Christian church in North Africa that's basically all gone. Yo he leído acerca de la historia de la iglesia y hay iglesia en África que ya no existe. Yeah, I understand that there can be waxing and waning, growth and shrinking in specific areas. Yo puedo entender que hay momentos en la historia donde la iglesia tal vez ha disminuido, en otros momentos ha aumentado. Eso lo podemos entender. But open your Bibles to Matthew chapter 16. Pero quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. It's the first record we have of the word church being used in a distinctly Christian sense. Es el primer lugar donde nosotros podemos encontrar esa expresión de la iglesia en el Nuevo Testamento. And it's on the lips of Jesus. Y es en los labios de Jesús. And he says very clearly Y él dice de manera clara in verse en 18, el versículo 18. I tell you, Y yo también te you digo are Peter, que tú eres Pedro. and on this rock Y sobre esta roca I will build my church. edificaré mi iglesia. Wow, he's doing it. Él está haciendo esta labor. Will, there's a certitude to it. Él lo va a llevar a cabo. Build, that's constructive. Él va a construir su iglesia. It's his Y es su iglesia. church. Es su iglesia. And the gates of hell shall not prevail against Y it. las puertas del Hades no prevalecerán contra So ella. even knowing that we will face opposition, that opposition will ultimately fail. Así que aún sabiendo que vamos a enfrentar oposición, esa oposición siempre va a fracasar. So if you're going to spend a couple of days together as pastors, Así que si van a pasar este tiempo juntos como pastores, you will undoubtedly be problem solving. lo más probable ustedes van a estar tratando de resolver problemas. That's what pastors do when they get together. Eso es lo que los pastores hacen cuando se reúnen. But it's very possible to be distracted by the problems Pero es muy posible estar distraído por los problemas from the promise. y no concentrarnos en la promesa. The Great Commission, La gran comisión, even more than it being our work, más allá de ser nuestro trabajo, is God's plan and his promise. es el plan de Dios y su promesa. This is what he is going to do. Esto es lo que Él va a hacer. He told Abram that in Genesis chapter 12. Él le dijo eso a Abraham en Génesis capítulo 12. It looked like an absurd promise then. Parecía una promesa absurda. Abraham was already old and had no kids. Abraham ya estaba anciano y no tenía hijos. So the thought that all the nations of the world would be blessed through him was ridiculous. Y él le dijo que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de él. Eso era ridículo. And it was entirely true. Pero era verdad, mis hermanos. Friends, what God intends to do through his church Mis hermanos, lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia is not finally dependent on you and me. no depende realmente de ti o de mí. This is what he has done, Esto es lo que él ha hecho. what he is doing, Esto es lo que él está haciendo. and what he will do. Y esto es lo que él hará. Praise the Lord. Adoremos a Dios por esa verdad. We can sin. Podemos pecar, We are unable to mess up God's ultimate plans. pero no podemos arruinar el plan supremo de Dios. Praise the Lord. Demos gracias a Dios por So eso. we have to know this. Tenemos que saber esto. We have to have these promises of God deep in our souls Tenemos que tener estas promesas en lo profundo de nuestros before corazones we can handle appropriately the problems that our churches antes face. de que podamos trabajar con los problemas que existen en nuestras iglesias locales. So I understand that in various places our churches can face
crises Así que yo entiendo que en muchos contextos las iglesias enfrentan diferentes tipos de crisis, in our own specific area. específicamente en nuestras áreas de trabajo. But God is at work in the church. Pero Dios está trabajando en su iglesia. He is displaying his character to his Él creation. está manifestando su carácter y su gloria a la creación. He is pouring out his spirit Él está derramando su Espíritu Santo as his word is preached. mientras su palabra está siendo predicada. The church is like a bowl La iglesia es como un recipiente that captures the word of God poured out, que captura la palabra de Dios and by the boundaries of its membership and discipline that we'll think about tomorrow, y por los límites de la membresía y de la disciplina holds it up to be seen puede mantener la palabra de Dios para que sea expuesta and displayed to the world. y de esa manera ser desplegada y manifestada al mundo. Jesus said, "This is how the world will know that you're my disciples, Esta es la manera en que Jesús dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos by the love you have for one another." por la manera en que nos amemos los unos a los otros. Not the love you have for the world around you, No el amor que tenemos por el mundo a nuestro though alrededor. that's also a good thing, Eso es también algo bueno. the parable of the Good Samaritan. La parábola del buen samaritano. But it's interesting that what Jesus, that last night of his earthly ministry in John 13, Pero es interesante ver esa última noche de Jesús en Juan what capítulo he 13. emphasized El énfasis que él hace as the dynamic display to those outside of our number mientras esto se estaba manifestando hacia afuera was the love that we would have for each other. es el amor que nos tenemos o nos debemos tener unos para con los There's otros. something that's to be provocatively attractive about the way believers care for each other. Hay algo que debería ser altamente atractivo, la manera en que los cristianos se aman unos a It's otros. supposed to awaken something in the non-Christians around Se us, supone que eso despierte algo en aquellos que no están, que no son creyentes alrededor nuestro, as if they're being made nostalgic for a home they've never been to. para que les despierte ese sentido de nostalgia de pertenecer a algo que no son. But because they're made in God's image, Pero como son hechos a imagen de Dios, they're made to know and be known, ellos son hechos para ser conocidos y darse a conocer, to love and be loved like that. para ser amados y poder amar a otros. So we've got the basic, if you think in terms of music, the basic chord to the human life. Así que nosotros tenemos, mis hermanos, básicamente la tonalidad básica y fundamental para la vida. The thing that makes sense and sounds right. Aquello que hace sentido y suena bien. And we want to share that with those around us. Y nosotros queremos compartir eso con aquellos que están a nuestro alrededor. That's why we'll get into the specifics tomorrow, more of membership and discipline, Por eso es que mañana hablaremos más de manera específica acerca de la membresía y la disciplina, where we see a clear distinction of the church from the world donde vemos una clara distinción entre la iglesia y el mundo, is not only possible que no solamente es imposible, and helpful, que es posible y ayuda, but it is essential to our mission. pero es esencial para el ministerio que nosotros llevamos a cabo. It's essential to our evangelism. Es bien importante para el evangelismo que nosotros hacemos. The church is Jesus' evangelism plan. La iglesia es lo que hace visible el evangelio. Living together in churches as we're taught to in the New Testament Viviendo en comunidad como nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, is how God the Holy Spirit reaches non-Christians around us es la manera en que Dios a través de su Espíritu Santo alcanza a los no perdidos en medio and nuestro converts them. y los convierte. The church makes visible La the iglesia, audible gospel. la iglesia hace visible el evangelio de manera audible. Well, much else I could say in generalities, but let's Hay turn to more muchas cosas que yo specifics now. pudiera decir de manera general. The church is important in God's plans, La iglesia es importante en el plan de Dios, and so it must be in our own understanding. así que debe estar, mis hermanos, en términos que podamos entenderlos. It's interesting when you look at systematic Es theologies, interesante cuando nosotros vemos en la teología sistemática, many of them omit a section on the doctrine of the church. muchos de ellos omiten, what was that again? Many of them omit a section on the doctrine of the church. Mucho de la teología sistemática excluye aspectos importantes de la teología de la iglesia, Which is stunning to me, lo cual me sorprende, because that's a crucial part of Christian truth. porque eso es parte importante de la verdad de Dios. In fact, it's the most visible part of Christian theology, De hecho, es la parte más visible de la teología cristiana and it is vitally concerned with every other part. y está vitalmente conectada con todas las demás partes. In fact, I would say De hecho, yo diría that a distorted gospel que un evangelio distorsionado often shows itself in a distorted church. muchas veces se manifiesta en una iglesia distorsionada.
or to run the other way, o puede ser a la inversa, if you see a distorted church, una iglesia distorsionada. you might be able to find the flaw back in their understanding of the Lo gospel más itself. probable cuando examinas vas a encontrar un evangelio distorsionado en medio de esa iglesia. Today, many churches seem to think that the immediate response of non-Christians to their work is how they can tell if they're doing a good job. Sorry, that was terrible. Don't worry, brother. Yeah, all right. Yeah. Hoy en día muchas. I mean, sometimes they don't even sound good in English, and I Yeah. can just imagine them trying to translate to another language. Say it again. Too many Christians seem to assume Muchos cristianos lamentablemente asumen that if they're doing a good job, que si ellos están haciendo un buen trabajo, they can tell ellos pueden ver by how quickly por cuán rápido, people respond cuán rápido las personas and responden how many respond y positively. cuántos responden positivamente. But I don't think that's safe. Pero yo no creo, mis hermanos, que eso es del todo saludable. And I'm so sorry because that is what everything from the United States tells you. Y lamentablemente, mis hermanos, eso es lo que muchas veces la iglesia de It's Norteamérica nos all dice. false. Todo es falso. Whether it's even pretty evangelical like Rick Warren stuff, Cuando hablamos de tal vez ese evangelio bonito de Rick Warren, or even more sophisticated in trying not to make this error, o muchas veces un poquito más sofisticado para no caer en ese error, here I go, pero aquí va, like some of Tim Keller's stuff. pero también a veces como cosas que proponía Tim Keller. If you assume we get it right, there will be visible success. Si tú asumes que ciertas cosas son verdad y pretendes ver cierto éxito, You're walking a very dangerous line in a estás fallen world. caminando un terreno muy movedizo. True Christianity El verdadero cristianismo is often not tolerated by our world. muchas veces, mi hermano, no es tolerado por el mundo. In the United States, they're always thinking about taking any statement against homosexuality as hate speech. En los Estados Unidos, todo mensaje que tenga que ver en contra del homosexualismo lo consideran como un mensaje de odio. They're already doing that in Scandinavia Ya lo están haciendo en and Escandinavia, in Canada. en Canadá. It's clear the colder the nation is, the more dangerous it is for the gospel. Definitivamente, mientras más fría es la nación, en más problemas se mete. Because we are facing such antagonism from the world, Porque estamos experimentando tanto antagonismo del mundo, we must be very careful debemos ser muy cuidadosos about assuming immediately evident fruitfulness is a good measure. Debemos tener mucho cuidado de asumir que fruto inmediato significa verdadera salud espiritual. So 9 Marks Así que 9 marcas. is coming out with a whole new series of missions books, Vamos a estar lanzando una nueva serie de libros acerca de misiones trying to help us not fall into the trap para que no caigamos en la trampa of the church planting movements de los movimientos de plantación de iglesia or rapid multiplication o de multiplicación rápida that is taught again and again and again by North American que Christians. constantemente se está enseñando una y otra vez a través de la iglesia en Norteamérica. The church is the body of the people called by God's grace La iglesia es el cuerpo de Dios siendo llamado por su gracia through faith in Christ a través de la fe en Cristo to glorify Him together para que le puedan glorificar juntos, by serving Him in the world. para juntos servirle en el mundo. God's eternal plan has always been on display, El plan eterno de Dios siempre ha sido demostrado, not just through individuals, no solamente a través de individuos, but through a corporate body. pero sino también a través de un cuerpo So corporativo. you think of initial creation. Así que cuando pensamos en la creación inicial, He created not just one person, but 2. Dios no solamente crea una persona, crea dos. And they had the ability to reproduce more. Y dos tienen la capacidad de producir más. In the flood, God saved not just one person, but his whole En family. el diluvio, Dios no solamente salva a una persona, sino a toda una familia. In Genesis 12, En Génesis 12, God calls Abram Dios llama a Abraham and promises that Abram's descendants will be so numerous as the stars of the y sky le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo, and the sand on the seashore. tan abundantes como la arena del mar. In the Exodus, En el libro de Éxodo, God deals not only with Moses, Dios no solamente trata con Moisés, but with the nation of Israel. sino también con la nación de Israel. 12 tribes 12 tribus comprised of hundreds of thousands of people, compuestas por cientos de miles de personas, but bearing one corporate pero identity. con una sola identidad corporativa. He gives laws and ceremonies Él le da leyes y ceremonias
that should be worked out not just in the lives of individuals, para que deban vivirse no solamente en los individuos, but they should typify the people as a whole. pero también debe tipificar al pueblo como un todo. And throughout the Old Testament, Y a lo largo de todo del Antiguo Testamento, we see that God continues to work with the nation of Israel. vemos que Dios continúa obrando a través de la nación de Israel. Now, how does that relate to the church? Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la iglesia? Through Jesus Christ. A través de Jesucristo. Christ is the fulfillment of all that Israel points toward. Cristo es el cumplimiento de todo aquello a lo que apuntaba Israel. And the church is Christ's body. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. So in the New Testament, the people of God are called by the name Así church. que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es llamado por el nombre iglesia. Now, in English, we use church to mean both a local church and all Christians everywhere. Ahora en Is inglés, iglesia the Yep, same yep, in the Spanish? same. En inglés Okay. utilizamos la palabra iglesia para referirnos no solamente a describir una iglesia local, sino también la iglesia en un sentido universal. So in English, we use church to describe also buildings and denominations. Pero también en Estados Unidos utilizamos la palabra iglesia para hablar de denominaciones o edificios. Is iglesia the same Yeah. in Spanish? Yeah, Okay. sí. In these ways, then, En estas formas, our current words in English and Spanish las palabras tanto en inglés como en español do not exactly parallel the Greek of the New Testament. muchas veces no son paralelas con el vocabulario griego del Nuevo Testamento. What's the Greek word for church? ¿Cuál es la palabra griega para iglesia? Eclesia. Ecclesia. Sounds a lot like iglesia, Yeah. but it's not used exactly like you use iglesia in Spanish. Pero muchas veces no se usa de la misma manera como tal vez se escucharía en español. Ecclesia occurs 114 times in the New Testament. La palabra iglesia o eclesía aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. No other word translates into the English word church. No hay ninguna otra palabra que se traduce al inglés como iglesia. Okay, so you took Yeah. care of that. But the Greek word ecclesia was used in the New Testament period to describe more than the gatherings of Christians. Pero la palabra griega eclesía o iglesia se usaba en el periodo del Nuevo Testamento para describir mucho más que simplemente las reuniones de los cristianos. It was in frequent use. Sorry, that sounds infrequent. It was in frequent use A menudo se usaba de manera frecuente as a secular noun. como un sustantivo secular. 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 Yeah. To describe assemblies, Para describir una asamblea, which would be called to perform specific tasks. y esta asamblea tenía que llevar a cabo unas tareas específicas. So if you look in Acts 7:38 Así que si ven en Hechos 7:38 or Hebrews o 2:12, Hebreos 2:12, you have two examples tienen dos ejemplos of the word being used to describe Old Testament de assemblies. cómo se utiliza esta palabra para referirse a una asamblea en el Antiguo Testamento. Or if you go to Acts chapter 19, O si van a Hechos 19, Luke 3 times uses ecclesia Lucas utiliza la palabra eclesía 3 veces to describe the riot that gathers in the amphitheater in Ephesus. para poder describir el disturbio que se desarrolló en el anfiteatro de Éfeso. He calls it a church. Y él le llama a la iglesia, That means an assembly. porque eso se refiere a la asamblea. All the other uses in the New Testament. Todos los demás usos en el Nuevo Testamento, So I've told you about 5 specific ones. y que ya le he dado 5 de manera específica, All the other 109 todos los demás 109 veces que aparece en el Nuevo Testamento refer to a uniquely Christian assembly. se refiere de manera específica acerca de una iglesia, una comunidad de fe en particular. Those other uses are the way we Christians today use the word church. Esa es la manera en que nosotros como cristianos en el día de hoy utilizamos la palabra iglesia. And taken together, the images of the New Testament give us a rich theology of the Y church. tomadas en conjunto, estas imágenes usadas en el Nuevo Testamento presentan una rica teología de la iglesia. Think of all the ways the church is described in the New Testament. Piensen en todas las maneras en que la iglesia es describida en el Nuevo Testamento. The people of God, El pueblo de Dios, the new creation, la nueva creación, the fellowship, la comunión, of course, the body of Christ. obviamente el cuerpo de Cristo. So, in this fellowship Así que en esta comunión are those people who have been accepted están aquellas personas que han sido and who have aceptadas themselves accepted and entered the reign of God. y que han aceptado y ahora han sido entrados en el reino de Dios.
This reign is not entered into by nations. Este reino no se entra por ser de alguna nacionalidad. Most fundamentally, Mexico and the U.S. cannot enter into the kingdom of God. Especialmente los Estados Unidos y México no pueden entrar en el reino de Dios. Not even families. No solamente, no familias. It's not entered into by the Moleros or the Smiths. No se entra a través de los moleros o de los Smith. No, it's entered into by individuals Se entra a través de individuos who are forgiven of their sins que, through faith in que sus Christ. pecados han sido perdonados y han puesto su fe en Cristo. If you look at Jesus' parable in Matthew Si 21, tú ves la parábola de Jesús en Mateo 21, the kingdom of God was taken from the el Jews reino de Dios fue quitado de los judíos and given to a people whom Jesus says will produce its y fruit. dado a un pueblo que produciría su fruto. So the relationship between the kingdom and the church Así que la relación entre el reino y la iglesia can be defined. puede ser definida. The kingdom of God, the reign of God creates the church. El reino de Dios crea la iglesia. True Christians Los verdaderos cristianos constitute a kingdom in their relationship to God as their king. constituyen un reino en su relación con su rey. Christ is our ruler, Cristo es nuestro gobernante and a church, y una iglesia, an assembly, una congregación in our separateness from the world. separada del mundo. You can tell we've come together because we've come apart. Podemos identificar que hemos sido llamados aparte porque hemos sido separados del mundo Because of our devotion to God. por nuestra devoción a Dios And then our organic union with one another. y esta unión orgánica que tenemos unos con los otros. I used the image yesterday in one of the talks or Saturday about a dog whistle. Yo utilicé una ilustración este fin de semana I was acerca del making- silbido de un perro. The whistle that only dogs can hear. Es un silbido que solamente los perros pueden escuchar. Frequency is too high for our ears. Una frecuencia que nuestros oídos a veces no pueden But you escuchar. blow this, Pero tú lo soplas, you and I hear nothing, no escuchamos nada but the dogs nosotros, in the neighborhood go crazy. pero los perros en el vecindario se vuelven locos. That's the way the Bible is for Christians. Esa es la manera en que la Biblia es para los cristianos. So we begin our services on Sunday morning with the Word of God literally going out, the Word of God being read. Así que nosotros comenzamos nuestros servicios en la iglesia con la palabra del Señor. And the Christians Y los cristianos are the ones who go like, son los que responden a esa voz. we are the ones who recognize the voice of our shepherd. Somos aquellos que reconocemos la voz de nuestro pastor. We are those whose heads go up, Somos aquellos que nuestras cabezas whose se hearts are levantan, warm, que nuestros corazones who give enardecen, attention que prestamos to atención God's Word y prestamos atención a la palabra because de we Dios, know Him. porque lo conocemos We know a He Él knows us y Él nos conoce a and nosotros. loves us. So the church is that group of people. Y la iglesia es ese grupo de personas. Should I slow down? Maybe, Sorry, man. consider me. Yeah, all right. But just think how much they're going to admire you afterwards. Really? Oh, yeah. Okay, Yeah. thank you. Thinking historically about how the church was described. Pensando en cómo la iglesia ha sido descrita de manera histórica The Nicene Creed, en el credo de Nicea, which was really what we call the Nicene Creed, was really formed years later after the Council of Nicaea in 381 at lo the que nosotros Council of conocemos como Constantinople. lo que nosotros conocemos como el credo de Nicea fue desarrollado más adelante en el 381 como el credo de Constantinopla. And it affirms that Christians believe in Y esto afirma que los cristianos creen a church en una iglesia with 4 attributes. con 4 atributos. Do you all know those attributes? ¿Saben cuáles son esos 4 atributos? 1, Una, holy, santa, Catholic, católica, apostolic. apostólica. Those 4 adjectives Esos 4 adjetivos have been used historically to summarize the Bible's teaching on the church. han sido usados históricamente para resumir la enseñanza bíblica sobre la iglesia. The church is one La iglesia es una and is to be one y debe ser una because God is one. porque Dios es uno. Christians have always been characterized Los cristianos- by our unity. Los cristianos siempre han sido caracterizados por su unidad. The unity of the Christians in the local church La unidad de los cristianos en la iglesia is to be a property of that church, debe ser propiedad de esa iglesia characteristic of it, y debe ser una característica and a sign for the world y una señal para el mundo which reflects the unity of God Himself. que refleja la unidad de Dios. The church is holy La iglesia es santa and is to be holy y debe ser santa because God is porque holy. Dios es santo. The holiness of the church La santidad de la iglesia describes describe both God's declaration concerning His people, we are holy, tanto la declaración de Dios acerca de su pueblo as well as the Spirit's progressive work
in us. pero también la obra progresiva del Espíritu Santo en nosotros. So both Old and New Testaments emphasize the importance of holiness in the people of Así que God. tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enfatizan la importancia de la santidad en nuestras vidas. Certainly a church which gives itself to evil Ciertamente una iglesia que se resigna o se entrega al mal fails dismally. fracasa miserablemente. And we'll think about that tomorrow when we think about church Y eso lo discipline. hablemos un poco mañana cuando hablemos de la disciplina. The holiness of status Esta santidad de posición is our being set apart from by the Holy Spirit at the time of our es conversion. que hemos sido apartados por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. And it is resulting in holiness in our actions in the world. Lo cual resulta en santidad en nuestras acciones en el mundo. So we've thought about the church as one, we've thought about the church as holy. Let's go on to the next one. Hemos pensado en la iglesia como una, la iglesia como santa, The church is Catholic. la iglesia es universal. And I don't use that word. Y no me gusta utilizar muchas In, veces esa in palabra. English, it's always confused with Roman Catholicism, En el inglés muchas veces esa palabra católico se conecta con el catolicismo apostólico romano, which is ironic on a few levels. que es irónicamente, es irónico en varios niveles, That this certain group of people, que cierto grupo de personas, specifically taught to believe the gospel is wrong, especialmente enseñados que el evangelio está mal, should claim to represent que reclamen representar, Christ in every nation. que intentan representar a Cristo en todas las The naciones. true church is universal La verdadera iglesia es universal and is to be universal. y debe ser The universal. promise to Abram, Le fue la promesa dada a the Dios plan por of the Dios a Great Abraham, Commission, la gran comisión, because God is the Lord of all the earth porque Dios es el Dios de toda la tierra and King of the ages. y Él es el Señor de los tiempos. The church is universal. La iglesia es universal. That's the word in English I can use that will convey the truth that used to be captured with the word Catholic. Esa es la palabra que utilizamos en inglés porque captura el concepto de la catolicidad. So the church is universal Así que la iglesia es universal in that it stretches across space and time. en que se desarrolla a través del tiempo y el espacio. So you and I can meet here Así que nosotros nos podemos reunir aquí as brothers como hermanos closer de una manera más cerca, and than I am to my own non-Christian daughter, de la misma manera como yo no me puedo acercar tal vez a una hija mía que no es cristiana, whom I love. que la amo, She's a great person in a lot of es ways, una gran persona and I hope she'll come to Christ. y yo espero que un día venga a Cristo. But you and I, though I don't even know you personally, Pero tú y yo, a pesar de que yo no te conozco personalmente, we literally have the same spirit living in us. nosotros tenemos el mismo espíritu viviendo en nosotros. We will spend eternity together. Vamos a pasar la eternidad juntos. So this description of being universal Así que esta descripción de la universalidad de la iglesia is not said explicitly in the New Testament. no es muchas veces declarada de manera específica en el Nuevo Testamento. Unlike unity and holiness, A diferencia de la unidad y la santidad, this universality is more what the New Testament teaches, esta universalidad es más bien lo que el Nuevo Testamento enseña, but not just with a single word. pero no solamente con una sola palabra. Universality is not the domain of any one group of La Christians. universalidad no es dominio de ningún grupo específico. In the early 2nd century, so soon after the New Testament, En el siglo segundo, luego de la iglesia primitiva, Ignatius of Antioch Ignacio de Antioquía wrote to the Smyrnians, le escribió a los de la iglesia de Esmirna and he wrote, "Where Jesus Christ is, there is the universal church." y él escribió que donde está Jesucristo, ahí está la iglesia universal. The continuity of the church across space and time La continuidad de la iglesia a través del espacio prevents the church previene a la iglesia from being held captive to any one part of it. que pueda ser llevada cautiva por algún grupo So, particular. the American church can be powerful because of money Así que la iglesia americana puede ser poderosa por su dinero and a lot of evangelicals, y por tener muchos evangélicos, but that one part of the church can never capture the church. pero ese grupo pequeño no puede tomar control de toda la iglesia. Mexico, En México, one of the 10 most populous countries in the world, uno de los países más populares can del have a mundo, growing number of Christians, puede tener muchos cristianos en crecimiento, and yet Mexico cannot claim to have the whole church. pero México no puede decir que ellos son los únicos que son parte de la iglesia. The church, La iglesia, both locally and universally, tanto local como universal, belongs to Christ and to Christ alone. pertenece a Cristo y solamente a Cristo. So, one, Así que es una iglesia holy, santa, universal, universal and y apostolic. apostólica.
So the church is apostolic Así que la iglesia es apostólica and is to be apostolic y debe ser apostólica because it is founded on and is faithful to the word of God Por- given through the apostles. porque está fundada en la palabra de Dios que fue dada a través de los apóstoles y por eso es que es apostólica. So early in Jesus' public ministry, Así que al comienzo del ministerio público de Jesús, Jesus called his disciples to him Jesús llamó a sus discípulos, and chose 12 of them, escogió a 12 de ellos whom he designated apostles. y los designó como apóstoles. Towards the end of his ministry, Al final de su ministerio, Jesus prayed in John 17 Jesús oró en Juan 17 for those who will believe in me through their, Por- that is the apostles' message. por los que habían de creer por el mensaje y la palabra de ellos, por los apóstoles. So what does it mean for us today, when the apostles are long gone, to say our church is apostolic? Así que, ¿qué significa decir hoy, que ha pasado tanto tiempo de la era apostólica, que nosotros somos la iglesia apostólica? Well, I think Edmund Clowney, Yo puedo pensar en Edmund Clowney, late president of Westminster Seminary in Philadelphia, que era uno de los presidentes del seminario de Westminster. put it succinctly: Él lo puso de una manera muy concisa. to compromise the authority of Scripture Comprometer la autoridad de las escrituras is to destroy the apostolic foundation of es the church. destruir el fundamento apostólico de la iglesia. So the Scriptures are our claim to apostolicity. Así que la escritura es nuestro reclamo a esta apostolicidad. The physical continuity of a line of pastor elders back to Christ's apostles is insignificant La continuidad física, mis hermanos, de una línea de pastores ancianos a través del tiempo es irrelevante compared to comparada con the continuity in teaching la continuidad entre la enseñanza of our churches de nuestras iglesias with the apostles in their churches. y los apóstoles y las iglesias That's the del primer continuity siglo. we care about. Esa es la continuidad que realmente nos importa. So long arguments about was your bishop laid hands on by a bishop who's laid hands on, who's a bishop who's laid hands, ultimately going back to Peter and the apostles. Así que estamos cansados de ese argumento de un obispo que Es puso sus manos sobre otro obispo. Estúpido. Eso es muy stupid. It's pointless. Eso no tiene ningún punto. Paul confronts Peter in Galatians about serious error. Pablo confronta a Pedro por grandes errores en la carta de Gálatas. It is the Scriptures inspired by God's Holy Spirit, Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios delivered largely through the apostles, que fue entregada a través de los apóstoles, which marks out true churches as preaching the true messages. que marca lo que son las verdaderas iglesias predicando el verdadero evangelio. Galatians chapter 1. Gálatas capítulo 1. Paul says, look, Pablo le dice to these young Christians in the a Galatian a churches, estos jóvenes, a esta iglesia joven en Galacia, look, if an angel from heaven comes to si you, un ángel del cielo viene a ustedes, it's like he knew the Mormons were coming. es como que él sabía que los mormones ya venían de camino. Or I, O si yo, an apostle, un apóstol, he knew the Roman Catholics were coming, él sabía que pronto vendría la iglesia católica apostólica romana, should preach to you any other gospel les predica otro mensaje than what you have que received, lo que ustedes han recibido, let him be anathema. que sea un anatema. He's saying that average Christians know what saved us. Él sabe, mis hermanos, que el cristiano común sabe lo que Keeping verdaderamente that nos salvó. gospel, Mantener ese evangelio, keeping the teaching of the apostles, manteniendo la enseñanza de los apóstoles, is how our churches are apostolic. es como nuestras iglesias son apostólicas. Meeting in a storefront in a town, Si se reúnen en algún negocio, en algún espacio en el pueblo, far more apostolic mucho más apostólico than that grand Roman Catholic church in the middle que of the esa city. iglesia apostólica católica romana. Only with the apostles' teaching is the church, Solamente con la enseñanza de los apóstoles la iglesia, as Paul describes it to Timothy, como Pablo se la describe a Timoteo, the pillar and foundation of the truth. es columna y fundamento de la verdad. So all of that is from those four attributes of the Así church que todo esto es de esos 4 fundamentos de lo que es la iglesia, that had all developed in the first centuries of the que church, todos se fueron desarrollando en los primeros siglos de la iglesia. all reflecting the truth taught in the New Testament, Todos afectaban de una manera u otra la enseñanza del Nuevo Testamento.
But now, for yet another clarification of the church, Pero ahora necesitamos también aclarar algunos aspectos importantes it's like we're at the acerca de la optometrist's iglesia. office and they're flicking those lenses to make our vision sharper. Es como cuando vamos al médico y nos hacen esos exámenes que van ajustando el lente para que la visión se pueda perfeccionar. Let's go from these excellent attributes in the first century, the early centuries, Así que vamos a estos excelentes atributos que podemos ver en los primeros siglos, to what Christians have called the marks of a church. lo que podemos identificar entonces como las marcas que los cristianos han identificado acerca de la iglesia. These two marks Estas dos marcas have often been taken as a refining or even effectively a replacement for the four attributes. Muchas veces estas dos marcas han sido a veces sustituidas por las primeras cuatro que vimos. Don't say it out loud, No lo digas en voz alta, but raise your hand if you think you know what I mean when I'm talking about the two marks of the church. pero levanta tu mano, o sea, no levante tu mano, pero piensa en si tú reconoces estas dos marcas a las que nos Raise your referimos. hand. O levanten su mano, si las reconocen. Okay, this is a Christian meeting. Humility is awesome. Esto es una reunión cristiana, humildad es importante. If you do not know what I mean when I'm referring to the two marks of the church, Si yo me refiero, raise your hand. si no saben a qué dos marcas específicas me refiero, levanten la mano. Most of you didn't raise your hand either way. Muchos de ustedes no levantaron la mano ni la una ni la otra. Okay, the two marks of a church Las dos marcas de la iglesia became prominent at the time of the administration que se convirtieron of the en Reformation. estas dos marcas importantes durante la reforma To try to settle the protestante, question desarrollan una pregunta: of what is a true church. ¿qué es una verdadera iglesia? These two marks are Y estas dos marcas son, I want some Spanish speaking brother to tell us. quiero que And alguien just say it en in español Spanish. nos Yes, las brother. diga. What's your name? Carlos what? Centered on the word and centered on Christ. Close. Cerca. Similar. Similar. Name again? The preaching of the word and the administration of the ordinance. Yeah. Yeah, in English, I'll say the word sacrament. En inglés yo utilizaría la palabra sacramento. I don't mean it conveys grace automatically like the Pero Roman no Church me teaches. refiero a sacramentos que imparten gracia como lo cree la Iglesia Católica In Apostólica Romana. English, at least, sacrament and ordinance, that is following a command, should be able to both be used of En baptism and inglés the se Lord's Supper. utiliza muchas veces la palabra sacramento, ordenanza de manera intercambiable. So anyway, Así que de modo, what all the reformers came up with todo lo que los reformadores concluyeron are the two marks of a true church, son las dos marcas de una verdadera iglesia: the right preaching of the Word of la God, predicación correcta de la palabra de Dios the right administration of y la baptism and the Lord's correcta Supper. administración del bautismo y de la cena del Señor. In fact, a biblical ecclesiology De hecho, una eclesiología can bíblica, largely be organized and presented under those two marks of preaching and baptism and the una Lord's Supper. eclesiología bíblica se puede sustentar y fundamentar sobre esas dos marcas, Since in preaching it's created, ya que en la predicación es creada and in baptism and the Lord's Supper it's preserved. y en el bautismo y la cena se preserva. So here is the fountain of God's truth, Así que aquí está la fuente de la verdad de which Dios gives life to his people, que le da vida a su pueblo, and here is the lovely vessel pero también hay este vaso that captures and contains and displays que recibe, captura y revela this glorious work. esta maravillosa y gloriosa The obra. church is generated by the right preaching of God's word. La iglesia es creada a través de la propia predicación de la palabra del The Señor. church is distinguished and contained La iglesia es distinguida y contenida a través by the right practice of baptism and the Lord's Supper. de la correcta administración de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. And some reformers Y algunos reformadores refer to three marks of the church. hablan de tres The marcas. third one being La tercera siendo discipline. That's right. Yep. la disciplina de la Yeah. iglesia, Which we'll think about tomorrow. que mañana hablaremos de. But when you say the right administration of the Lord's Supper, Pero cuando nosotros hablamos de la correcta administración de la cena del Señor, that word right esa palabra correcta is implying church discipline. está implicando So- la disciplina.
So you don't really have to say it as a third one. Así que no tenemos que específicamente decir la tercera. You're okay hanging with people saying preaching and administration of Estamos ordinances. muy bien con simplemente limitarlo a la predicación y la correcta administración de las ordenanzas. So is it clear how right preaching is a mark of a true church? Así que está claro, mis hermanos, cómo estas dos marcas son muy importantes para describir una iglesia saludable. It's really the most basic mark. De hecho, es la marca más fundamental. It's the one that determines whether or not you will rightly administer baptism in the Lord's Supper. De hecho, es la que determina si vamos a administrar correctamente el bautismo y la cena del Señor. The correct preaching of the Word of God La correcta predicación de la palabra de Dios accurately presents the teaching of the Bible presenta de una manera clara with the gospel at its center. el evangelio en el centro. So God's people in Scripture Así que el pueblo de Dios en las Escrituras are created by God's revelation of Himself. son creados a través de la revelación de Dios mismo. His Spirit accompanies His Word and brings life. Su espíritu acompaña su obra. The theme of life through the Word is in the Old Testament and the New. What was that again? The theme of life through the Word El tema de la vida a través de la palabra is in the Old Testament and the New. está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. The first man and woman fall away from God. El primer hombre y la primera mujer se alejaron de Dios, They rebel against Him, se rebelaron en contra de él, but God sustains them pero Dios los sostuvo and their descendants y sostuvo a su descendencia by His word of promise, por la promesa que él dio a través de su where He palabra, says the seed of the woman donde él le dijo que a través de la shall semilla bring de la one who mujer will crush the y serpent. él traería a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ezekiel 37 Ezequiel capítulo presents the 37 dramatic picture presenta este cuadro dramático of the recreation de la, of God's people de la recreación del pueblo de Dios by His word. a través de su palabra. The vision of the valley of the dry bones. La visión del valle de los huesos secos. Great picture of a church coming alive Una through gran the preaching. imagen de la iglesia siendo renacida a través de la palabra. And that's all in the Old Testament. Pero eso es todo en el Antiguo Testamento. Now thinking about the New, Ahora pensando en el Nuevo Testamento, God's word again plays the central role in bringing life. la palabra de Dios tiene un rol muy importante en traer vida. So the eternal word of God, Así que la palabra eterna de Dios, the Son of God, el Hijo de Dios, becomes incarnate se hace carne for the salvation of God's people. para la salvación del pueblo de Dios. The consistent message of Scripture El mensaje constante de la Escritura is that God creates His people es que Dios crea a su and brings pueblo them to life y Él les da vida through His por word. medio de su palabra. The right preaching of the word of La God correcta predicación de la palabra de that Dios creates the church que crea la iglesia is not only the word from God, no es solo palabra de Dios, but it is the word about God. pero es la palabra acerca de Dios. When God's people hear what God says Cuando el pueblo de Dios oye lo que Dios ha dicho and what He requires, y lo que Él requiere, they will respond. ellos responderán. Friends, that's why you and I can go preach in the spiritual graveyard Por eso, mis hermanos, nosotros podemos predicar en ese valle espiritual seco that is the world, que es el mundo, because God brings the dead to life. porque Dios le da muerte a los que están, le da vida, perdón, a los que están muertos. As surely as He did each one of these former spiritual corpses sitting here in front of me right now is brought to life. What was that? Yeah. God Dios- brought you to life. Dios les ha dado vida a Spiritually. cada uno de ustedes espiritualmente. You used to be a spiritual corpse. Tú eras un cadáver espiritual. You know God can save people, surprising people in your town, Dios puede salvar personas increíbles en tu pueblo because He saved you. porque Él te salvó a ti. And if you do not find it surprising that God saved you, Y si tú no encuentras sorprendente que you Dios should te not salvó a be a ti, preacher. no debería ser un predicador. A right understanding of God Un entendimiento correcto de Dios provides the right framework for right preaching. proporciona el marco adecuado para predicar correctamente. Everything a preacher says Todo lo que dice un predicador must be placed within debe situarse and shaped y by debe moldearse a grid of biblical theology por esta cuadrícula de la teología bíblica that teaches us preachers que enseña tanto al predicador, and also our pero congregations también a la congregación, the truth about God
God la verdad acerca de Dios and about what he requires of us. y acerca de lo que Él exige para A nosotros. right understanding of God can be the only true foundation for the church. Una comprensión correcta de Dios puede ser la única verdadera base para la iglesia. Even as the gospel Incluso cuando el Evangelio provides the center proporciona el centro or the point o el punto of all of our right o teaching. toda la enseñanza correcta. So the right preaching of the Word of God is central to the Así church. que la predicación It is- correcta it de la is- palabra de Dios es central a la It iglesia is the basis of it. y es la base, el It is the fundamento, core of it. es el núcleo de ella. So that's all on the right preaching of the Word. Así que todo eso es concerniente a la predicación I kind of correcta feel de like la we should palabra stop de and take Dios. questions, but I'm going to keep going a little bit longer. Let me get in right administration of the ordinances. Así que quiero que veamos ahora la correcta administración de las ordenanzas. The second mark of a true church that the reformers talked about La segunda marca de una iglesia que hablaba los reformadores was the right administration of the sacraments era or the ordinances. era la correcta administración de los sacramentos o ordenanzas. Jesus Christ has given two special signs Jesús ha dado dos señales of his importantes presence with his people. de su presencia especial con su pueblo. These signs are Y estas señales son baptism el bautismo and the Lord's Supper. y la cena del Señor. Christ himself ordained these El practices propio Cristo ordenó estas prácticas, by example no solamente a través de su ejemplo, and by command. pero también por mandato. When a church practices baptism Cuando una iglesia practica el bautismo and the Lord's Supper, y la cena del Señor, they obey Christ's teaching obedece la enseñanza de Cristo and his example. y obedece el ejemplo de Cristo. A church that fails to obey Christ's command Por el contrario, una iglesia que no obedece el mandato de Cristo, by neglecting either of these two cuando descuida cualquiera de estos dos signos, is in serious error. está en serio error. So baptism is intended for all Christians. Así que el bautismo es intencionado para todos los cristianos, It's generally understood to have been practiced by immersion in the New Testament church. aunque generalmente se entiende que se practicó por inmersión en la iglesia del Nuevo Testamento. Since then, believers have disagreed over the significance of the mode or the manner of baptizing. Desde entonces los creyentes han discrepado sobre la importancia, el modo o la forma de bautizar. Some, Algunos, like the Eastern Orthodox churches como las iglesias ortodoxas and, orientales and many Baptists, y otros bautistas, have insisted on immersion. han insistido en la inmersión. Others have said that the mode really doesn't matter that much. Otros han dicho que el modo realmente es indiferente. Also, controversy has been over the question of who should be baptized, También ha sido controvertida la cuestión de quién debe ser bautizado, who the proper subjects of baptism are. quiénes deben ser los adecuados para el bautismo. Nobody thinks you shouldn't baptize believers. Nadie cree que los creyentes no deban ser Believers' bautizados. baptism has never been the controversial position. El tema el tema controversial no es el bautismo de creyentes. The controversial position La posición controversial es has been to baptize children. el tema del bautismo de los infantes, Infants. bautismo de niños. Are the children of Christians to be baptized who themselves do not profess faith? Los niños de los cristianos que no han profesado fe en Cristo deben ser bautizados. However you answer that question, Independientemente de cómo tú respondas a esa pregunta, among evangelical gospel-believing Christians, de los evangélicos que creen el evangelio, baptism functions both as a confession of sin el bautismo no solamente sirve como una confesión de pecado, and a profession of faith for the believer. pero también como una profesión de fe para el creyente. Faith is professed La fe se profesa by the believer, por el creyente, or if it's an infant baptizing church, o una iglesia que bautisma a niños by a proxy who brings them a través de un intermediario que los está trayendo and promises to raise them in the gospel. y que se compromete a criarlos en el evangelio. Evangelical Christians have agreed that water baptism does not create the reality of saving grace. Los cristianos evangélicos han coincidido en que el bautismo en agua no crea la realidad de la gracia Does salvadora, not create the reality of faith in the person no baptized. crea la fe en aquel que ha sido bautizado. As John Calvin said, Como dijo Juan Calvino en una ocasión, it is the mark by which we publicly profess es la marca por la que profesamos públicamente that we wish to be reckoned God's people. que queremos ser considerados como el pueblo de Dios. That's what John Calvin said Eso about es lo que baptism. enseñaba Juan Calvino. Well, he was right on that. Él estaba correcto en eso. Christians also celebrate the Lord's Supper. Los cristianos también celebran la cena del Señor.
They obey Christ's command, Ellos obedecen el mandato de Cristo. where he explicitly says, Y él de manera explícita dice, do this in remembrance of me. hacer esto en memoria de mí. Now, the Bible does not give us a book of common prayer. Ahora, la Biblia no proporciona una forma exacta o un protocolo para pronunciar ciertas palabras. It does not give us an exact liturgy. No nos da una liturgia. What words are to be spoken when we're distributing the bread and the ¿Qué wine? palabras deben decirse cuando se administra la cena del Señor? I think the fact that there are no exact words given to us De hecho, yo creo que la razón por la cual no hay palabras específicas que debemos utilizar a la hora de la cena del Señor suggests that the Lord's Supper should probably remain fairly simple in its form. sugiere que la cena del Señor debe ser una ordenanza que se practica de una manera sencilla y simple. The elements presented in the New Testament Los elementos are presentados en el simply Nuevo bread Testamento and wine. eran simplemente pan y vino. And as with baptism, Y al igual que con el bautismo, the question about the Lord's Supper la cuestión acerca de la cena del Señor is who should participate, es quién puede participar. who the subjects are. ¿Quiénes son esos sujetos que Just like pueden with participar? baptism, it's who is baptized. De la misma manera que el bautismo, ¿quién puede ser bautizado? That's far more important than the question of how to participate in the supper. Eso es mucho más importante que la forma en la que participamos de la The cena. mode. El modo. Are we seated when we receive the supper? Estamos sentados cuando estamos Do we participando de la walk cena. forward? Caminamos al frente. So, instructing the Christians Así que la instrucción de los in cristianos, Corinth, instruyendo a los cristianos en Paul Corintio, teaches that participating in the supper Pablo enseña que participar en la cena testifies to participating in the body and blood of Christ. da testimonio de haber participado en el cuerpo y la sangre de Cristo. It is the believer's subjective identification with Christ's saving work. Es la identificación subjetiva del creyente participando en el cuerpo y la sangre de Cristo, Represented objectively by the elements on the table. representada objetivamente por los elementos que están en la mesa. The one who takes the bread Quien toma el pan and the cup y toma la copa testifies that he or she is sharing in the fruits of Christ's death, da testimonio de compartir en los frutos de la muerte de Cristo, including communion with God incluyendo comunión con Dios, and with fellow Christians pero through the también Spirit. con otros cristianos. Clearly, then, Entonces está claro, mis hermanos, the church must require all those who desire to celebrate the Lord's Supper que la iglesia debe exigir a todos los que desean celebrar la cena del Señor to have a credible profession of que faith. tengan una profesión de fe creíble.